El matrimonio principalmente es esto, una alegoría viviente, una parábola viviente de lo que es la relación entre Cristo y su iglesia. Y esto hizo surgir algunas preguntas, tal vez de alguien que estaba también viviendo esto como un día a la vez. Porque habíamos visto de que la mujer debía someterse voluntariamente a su marido, como la iglesia a Jesucristo. Y habíamos visto que el hombre debía amar a su esposa sacrificadamente, como Cristo lo hacía. Imagino las dudas en algunas mentes. Bienvenido. ¿Te sentís mejor? Amén. Amén. Bueno, surgió efecto la oración. Estuvimos orando por vos. Amén. 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 Él estaba viniendo con su familia de viaje, se descompuso, volvió y Dios lo recompuso y volvió a la iglesia. Así que gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Entonces, habiendo puesto estas bases, la vara estaba muy alta, porque la relación de Cristo, de amor por su iglesia, es perfecta. Y la relación de su iglesia, su verdadera iglesia, sometiéndose a Cristo a través de sus mandatos en su palabra, también necesitamos que sea perfecta, queremos que sea perfecta. O alguno de nosotros diría, no, yo esta porción de las Escrituras yo no la quiero obedecer. No, queremos obedecer todas las Escrituras. Queremos obedecer al marido de esta iglesia, al novio. Pero algunos me preguntaban, pero ¿qué pasa entonces si mi esposa no se sujeta? ¿Yo la tengo que amar? Porque ella no se sujeta. Y en el texto primero ella se tiene que sujetar y después yo me tengo que sacrificar. Pero no es condicional. Lo que habíamos visto de Colosenses 3, 18 y 19 no era condicional. La esposa debía someterse a su marido voluntariamente, alegremente. Y el marido debía sacrificarse y amar a su esposa voluntariamente, decididamente. No era condicional una de otra. Pero ¿qué pasa entonces con esas personas que se les acabó el amor? ¿Qué pasa con esas personas que ya no sentimos lo mismo y ya no podemos seguir adelante? Un hombre me dijo cuando le expliqué esto, ¿qué pasa si yo tengo un mal día? Yo no puedo ser un hipócrita con mi esposa. Hablando de no ser áspero con ella. Y traté de hacerle entender hasta que tuve que ponerme un poco serio. A ver, ¿cuántos de ustedes trabajan? Por favor, levanten su mano. La mayoría. Ustedes se van a levantar mañana y pasado, los que están de vacaciones, obviamente que van a levantarse felices, pero el resto se va a levantar a las 6 de la mañana diciendo, ¡wow! ¡Qué alegría! Voy a ir a trabajar. ¡Está lloviendo! ¡Qué bendición! ¿No? Muy seguramente se van a levantar como todos nos levantamos, con un ojo medio entreabierto y el otro adivinando. Lavamos la cara, los que nos hacemos eso, higiene. Lavás los dientes, te tratás de despertar, tomás un café o mate o lo que fuere y salís. Y no estás, ahora en verano, no estás ahí en la parada todo transpirado, diciendo, qué alegría, estoy perdiendo peso. Vamos a trabajar y muchas veces no queremos ir a trabajar. Ahora, ¿sos un hipócrita porque estás yendo a trabajar sin las ganas de trabajar? No, sos responsable. Tomaste un compromiso. Firmaste un contrato, escrito o verbal, con una persona, de que ibas a estar ahí, que ibas a trabajar una jornada de tal hora a tal hora, y que ibas a hacer tu máximo esfuerzo. A veces con mucha energía, otras veces con poca energía, pero lo ibas a hacer, a pesar de tus emociones. Y en un matrimonio se firma un pacto, el uno con el otro. Te voy a amar, te voy a respetar, te voy a cuidar. No basado en mis emociones, sino en mi decisión. Por eso quiero aclarar con ustedes de qué se trata el amor. El amor no es la pérdida de libertad, sino todo lo contrario. Dios me ha hecho libre para amar.
Bueno, tal vez digas esta mañana, yo entiendo lo que es el amor, yo sé porque tomé un curso en tal lugar y me explicaron lo que es el amor. Y hay un poco de arrogancia en esto. O tal vez digas, bueno, no importa mucho lo que es el amor, porque amor es lo que cada uno crea que es. Y eso es una gran mentira. Amor es lo que la palabra de Dios dice que es. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Porque Dios es amor. Si Él que es, no que tiene, que es amor, no sabe lo que es amor, entonces ninguno de nosotros podría saberlo. Para eso te invito a que vayas al libro de Gálatas. Ya vamos a continuar con Colosenses, pero primero, déjenme poner en claro qué demanda, cuál es el resultado de vivir en amor. Gálatas, capítulo 5. En Gálatas habían un grupo llamado judaizantes. Estos que querían que esta nueva fe, la cristiandad, se vuelva más como ellos eran los judíos. Y estos judaizantes habían tomado por sorpresa a los gálatas. Los habían seducido con la idea de observar los ritos y las tradiciones del Antiguo Testamento, con el peligro de que las obras de la ley judía sean puestas al mismo nivel que la gracia de Dios dada a través de Jesucristo. Y Pablo, que amaba a esta iglesia, no podía soportar que la obra libertadora de Jesucristo en la cruz, que se aplica por amor, sea suplantada por los ritos del Antiguo Testamento. Esos ritos se aplican por temor. En esta carta Pablo defiende la libertad cristiana, es la epístola de la libertad, pero nos deja ver el rol protagónico del amor en todo esto. El amor es la motivación de esta vida cristiana en libertad. Y es la única manera de tener libertad y una libertad verdadera. Cada uno de nosotros podemos vivir la libertad en amor al examinarnos a la luz de los 4 resultados que encontramos en este pasaje. El primer resultado de vivir esta libertad en amor, el amor de Dios, es que vamos a oponernos a la carne. Oponernos a la carne. Gálatas capítulo 5, verso 13. Vamos a leer el verso 13. 13, 14 y 15. Vamos a orar y vamos a comenzar como Dios manda. Leemos Gálatas capítulo 5, verso 13, 14 y 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión u oportunidad para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por el tiempo de adoración que hemos tenido en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por el tiempo agradeciéndote a ti. Gracias te damos por el tiempo rogándote a ti, confiando solamente en ti. Señor, te rogamos de que al examinar las Escrituras continuemos adorándote a través de la obediencia. Señor, ayúdanos a ver, ayúdanos a entender a través de tu Espíritu Santo que ilumina nuestros pensamientos. ¿Qué es el amor? ¿Qué demanda el amor? ¿Qué implica este amor? Te lo pedimos. Nuestra iglesia lo necesita. Nuestros matrimonios lo necesitan. Nuestros jóvenes que quieren formar una familia lo necesitan. Y sabemos que tú estás dispuesto a darlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta vida en libertad que Pablo les proponía a los Gálatas, que estaba motivada, que estaba impulsada por el amor, era una vida que se oponía
a la carne. Gálatas capítulo 5, verso 13. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esa palabra ocasión es la palabra aforme o aformé. Y este término griego se utilizaba para referirse a la base de operaciones de una campaña militar. Es como si dijera que nuestras pasiones ya no deberían tener un centro de planificación en nosotros. No debería tener una base en nosotros. No debería tener ocasión en nosotros. Quien esté a favor de la carne, justificándola, es un falso maestro. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 18. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 18. Si no tenés tu Biblia, está proyectado, o va a estar proyectado. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 18. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, con deseos perversos, eso es lo que significa la palabra concupiscencia, de la carne, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Estos falsos maestros promovían libertad, prometían libertad, pero ellos eran esclavos de sus pasiones, de sus deseos perversos. Alguien que esté a favor de la carne, diciendo: yo no siento más esto por vos. Yo siento que ya no tenemos que seguir juntos. ¿Esa es la carne? ¿O acaso Dios está diciéndole en algún lugar de las Escrituras: sepárense? Cuando vinieron los judíos a pedirle a Jesucristo explicación de por qué Moisés permitía dar carta de divorcio a la esposa, Jesucristo les dijo: por la dureza de su corazón. Pero en el principio no fue así. Dios creó al hombre y a la mujer para que vivan en un matrimonio por toda su vida. Me gustó como le dijo un comentarista. Dijo: yo puedo abandonar a mi esposa cuando Cristo abandone a su iglesia. Eso nunca va a pasar. Y obviamente, quien esté a favor de esto, de la carne, está negando al Señor Jesucristo. Judas capítulo 1, verso 4. Bueno, capítulo 1, no tiene capítulo Judas. Judas versículo 4. Judas, verso 4. Si no lo encontrás, está en la pantalla. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, es decir, que no buscan la piedad, que no quieren agradar a Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno sigue sus deseos, ignorando la voluntad de Dios, estás negando a Dios. Estás diciendo: no vale para mí. Es Señor de lo que yo le permito que sea Señor. Entonces no es Señor. Creo que fue Adrian Rogers el que dijo: si Dios no es Señor de todo, entonces no es Señor del todo. Él debe gobernar cada área de nuestras vidas a través de su palabra. Leemos en Romanos capítulo 15. Si quieren pueden buscarlo, si no, creo que lo van a recordar. Romanos capítulo 15, verso 3. Dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él era Dios, Él es Dios, pero Dios encarnado, el soberano del universo, el creador de todo, el dueño de todo, el legítimo dueño de todo.
y Él no se agradó a sí mismo. Quienes aceptan el llamado a la libertad, quienes han creído en el Señor Jesucristo como su único Señor y su único Salvador, reciben esta naturaleza que se niega a sí mismo. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, esté dispuesto a morir y sígame. Esto implica que nosotros, los que hemos sido transformados por el Evangelio del Señor Jesucristo, no disfrutamos del pecado después de cometerlo. No disfrutamos del pecado una vez que lo hemos cometido, sino que sufrimos el pecado cuando lo cometemos. La nueva naturaleza odia el pecado y ama la justicia de Dios. Romanos capítulo 7 es un pasaje bien conocido. Y Pablo argumenta en esa lucha que él tenía. Porque él con su ser interior, con su ser transformado, que abrazaba el Evangelio de Jesucristo, aborrecía el pecado. Pero su carne, contaminada por años de agradarse a sí mismo, anhelaba el pecado. Romanos capítulo 7, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dijo Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, entonces esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ese hombre transformado, esa mentalidad transformada, esa naturaleza transformada, se deleita en la ley de Dios. Disfruta obedecer a Dios. Verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nos duele cuando la palabra de Dios nos marca un camino y nuestros deseos, nuestros malos deseos nos conducen por otro camino. Nos duele desobedecer porque va contra nuestras convicciones. Un matrimonio que decida disolver el matrimonio, que decida anular el matrimonio, que decida romper el matrimonio, no lo hace alegremente. No lo puede hacer alegremente. Hay dolor de parte de la mujer y de parte del hombre. Los niños sufren. La imagen del amor de Cristo por su iglesia y de la sumisión de la iglesia a Jesucristo está arruinada delante de los testigos. El amor se opone a la carne. El segundo resultado de vivir esta libertad, esta nueva vida en amor, es que nos servimos unos a otros. Capítulo 5 de Gálatas, vuelvan ahí por favor. Verso 13. Que no uséis la libertad, esta nueva vida en Cristo, como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Hemos sido transformados por amor para que podamos servirnos unos a otros. Esta nueva vida en Cristo que se nos ha dado es una libertad que pareciera una contradicción.
porque demanda una sumisión mutua. La vida cristiana es el Evangelio, es pasar de estar esclavo del pecado, siendo obediente al pecado constantemente. Ahora, cuando creo en Jesucristo como mi único Señor, mi único Salvador, el único que puede darme vida eterna, ya no soy esclavo del pecado y me vuelvo siervo de Jesucristo. ¿Saben lo que significa la palabra siervo? Esclavo. Puede ser voluntario o no, pero es esclavo. Entonces paso de ser esclavo del pecado, obedeciendo al pecado en lo que el pecado me mande, porque me gobierna a través de mi cuerpo, de mis concupiscencias, deseos perversos, y renunciando a eso, ahora me vuelvo esclavo, pero de Jesucristo. Y Jesucristo, que es un amo amoroso, que me cuida, que me provee, que busca el bien para mí, no exige de manera despiadada mi obediencia. Él la espera. Entonces, ¿somos libres del pecado? Sí. ¿Dejamos de ser esclavos del pecado? Sí. Pero Dios espera que ahora seamos esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. Para Jesucristo, la persona que sirve es de tremendo valor. En Lucas capítulo 22 hubo una disputa entre los discípulos de quién iba a ser el más importante. ¿La recuerdan? Lucas capítulo 22. Y le preguntaron cuál sería el mayor, cuál sería el más prominente, el más importante. Y él les responde, Lucas capítulo 22, en el verso 25, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El liderazgo de Dios está basado en el servicio. Los líderes de esta iglesia y cualquier líder que ama al Señor y que busca servirle como las Escrituras mandan, no está mandoneando, sino que está sirviendo. Lideramos al servir. Es más, la palabra diácono significa servidor. Y el pastor, hoy por hoy se los ve como, oh, miren, allá viene cuál pastor, o aquel otro pastor me firmó la Biblia, o aquel otro pastor que viene. Hoy es como algo de renombre, pero en la antigüedad el pastor no necesitaba estudios. El pastor de la antigüedad no necesitaba saber leer, no tenía que ser ni siquiera inteligente. Lo único que tenía que hacer era que los lobos no coman las ovejas y que las ovejas no se hundan cuando van a tomar agua por el peso de la lana mojada. Nada más. Tanto que hasta el muchacho que menos valor se le da en la casa se lo puede mandar a que pastoree las ovejas. Para decirlo en criollo, hasta el más inútil puede pastorear ovejas. Los pastores, los diáconos, los líderes, ya sea de jóvenes, ya sean maestros de escuela dominical, cualquier persona lidera al servir. Y el esposo que ama a su esposa no la gobierna con mano dura, no la gobierna a los gritos, la gobierna al servirle. Es como Cristo ama a su iglesia. Es como Cristo sirve a su iglesia. ¿O creen acaso que Jesucristo murió por nosotros, que somos su iglesia? Fue al cielo y dijo, listo, ya está, ya morí. Hasta acá, hasta ahí llegué. Y ahora está en el cielo esperando que llegue en algún momento, los que saben de teología, la cena de las bodas del Cordero. ¿Creen que es así? Jesucristo dice que hoy por hoy
está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Su ministerio no terminó cuando aceptó el llamado a ser nuestro esposo. Hay un chiste que es de mal gusto, que dice que la mujer se acerca al marido, dice: mi amor, ¿por qué nunca me decís que me amás? Y el marido, leyendo el diario, baja el diario, le dice: mi amor, te lo dije cuando nos casamos, si cambio de opinión, te aviso. El amor no se demuestra en un acto simplemente, es algo cotidiano. ¿Y cómo puedo mostrar amor a mi esposa? ¿Comprándole un vestido nuevo? La esposa diría que sí. ¿Haciendo más lugar para su ropa? La esposa diría que sí. Pero más allá de esas cosas, demostrarle amor a tu esposa al servirle. ¿Cuánto hace que no le haces un masaje? ¿Cuánto hace que no le decís: mi amor, yo me quedo con los nenes, anda sola? Los adultos dicen: bueno, ya no hay más nenes. O podés decirle dónde te gustaría ir. Esta tarde agarran el auto, si no hay nenes en casa, o si los nenes ya son grandes, y pueden ir a tomar un helado, a donde ella quiera, al servirle. Ella está todo el día, todos los días, entre esas 4 paredes. Ella quiere que le sirvas. Y ella se va a someter amorosamente a tu cuidado. Nos servimos unos a otros. Pablo mismo también lo enseñó a los filipenses. Les enseñó que el sentir de Jesucristo es que Él se hizo siervo por amor a nosotros. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Sé que lo saben, sé que lo conocen. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Si no tenés Biblia, ahí está proyectado también el versículo. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir. Esta palabra sentir es la palabra pensar. Este razonamiento, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, la imagen de Dios invisible, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo vino para servir. Jesucristo pidió que si alguno quería venir en pos de Él, se tenía que negar a sí mismo y debía servir. Le dijo a sus discípulos: ¿quieren ser los mayores? Entonces sirvan a los demás. El servicio unos a otros por amor es la demanda de Dios. Eso demanda amarnos unos a otros. Eso demanda el amor en el matrimonio. Amar es una decisión. Es una decisión, es racional, es voluntaria, es intencional. Necesitamos amar a quienes nos caen simpáticos y a los que no. Necesitamos amar a nuestro esposo y a nuestra esposa cuando se levanta radiante y cuando se enferma. Necesitamos amar a nuestra esposa, esposos, cuando ella está alegre obedeciéndonos, o cuando está luchando porque sabe que tiene que obedecer, pero no quiere obedecer. Ella necesita de tu amor, no necesita de tus gritos. Nos servimos unos a otros porque nos amamos unos a otros. Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, capacita al creyente de la misma naturaleza de servicio y de amor que Él fue ejemplo. Al ser el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, que vivió en la tierra como el siervo de Dios y el siervo de los hombres. Hay 4 tipos de personas en una iglesia. Y también puede suceder en el matrimonio. Eso está proyectado también. El que dice: esto es una necesidad, ¿podrías hacerlo?
ve que hay oportunidades de servicio, solo le falta la voluntad para servir. El segundo tipo de persona en una iglesia es el que dice, esto es una necesidad, alguien debe hacerlo. Tiene la iniciativa, ve que hay una necesidad, pero todavía está como, ¿quién podría? Sería bueno que lo hagamos. El tercero dice, esto es una necesidad, ¿puedo hacerlo? Veo que hay una necesidad, veo que hay familias cerca de mi casa que necesitan algo y yo lo tengo, ¿puedo hacerlo? Veo que hay personas que están internadas, necesitan de esperanza, yo paso por ahí, ¿podría hacerlo? Y el que dice, esto era una necesidad, ya fui y lo hice. Me encanta cuando esto pasa. Cuando veo algo y digo, ¿qué pasó acá? No, es que estaba roto y lo arreglé. Me encanta cuando alguien arregla algo que está roto. Ya sea algo de la iglesia, o ya sea una relación, o ya sea lo que fuere. Ve una necesidad en su trabajo, ve una necesidad en su barrio, ve una necesidad en su familia. Y no anda buscando quién lo puede hacer, sino que va y lo hace, sirve a su iglesia, a su barrio, en su trabajo o a su familia, por amor. Al igual que en los Filipenses, Dios demanda un cambio en nuestra manera de pensar, sirviéndonos de manera desinteresada, principalmente en el matrimonio, y buscando necesidades de nuestro cónyuge que podamos suplir. Ahora sí, el tercer resultado de vivir la libertad en amor es que vamos a cumplir la ley moral de Dios. Capítulo 5 de Gálatas, verso 14. Gálatas 5, 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo nos explica acá de que esta nueva vida en Cristo no es una licencia para ignorar el deseo de Dios por nuestra santidad, sino más bien la oportunidad perfecta para cumplirla. La naturaleza de Dios nunca ha cambiado y tampoco sus parámetros entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, Él lo enseñó, Pablo lo tomó de allí. Mateo capítulo 22, verso 36. Le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesucristo les estaba recitando algo que ellos recitaban todos los días. Es una oración llamada Shema, que está en Deuteronomio capítulo 6 y también se repite en Levítico capítulo 19. Ellos sabían esto y lo repetían constantemente y no lo cumplían. El Señor Jesús les dijo que el amar a Dios con nuestro corazón, alma y mente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ese era el todo de la ley, si querían cumplirla. En Romanos capítulo 13, verso 8, vemos que Pablo insiste en lo mismo. Romanos capítulo 13, verso 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo insiste en esto, en su carta a los Romanos, que la única deuda que debemos tener es la deuda de amor entre nosotros.
En Éxodo capítulo 21. Vayan ahí, por favor. Éxodo capítulo 21. Vemos el ejemplo. Hay el esclavo hebreo, no cualquier esclavo, que una vez liberado deseaba quedarse bajo el mismo amo por amor. De esa misma manera, el cristiano renuncia de manera voluntaria a esa libertad de servir a sus propios deseos, esa libertad de servir a sus propias concupiscencias, de satisfacer su carne, a fin de hacerse esclavo voluntario para tener el privilegio de servir a Dios. En Éxodo capítulo 21 vemos esto. Si comprares siervo hebreo, Éxodo capítulo 21, verso 2, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde, es decir, gratuitamente. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, ¿qué es lo que dice? Yo amo a mi Señor. La condición de Dios es que debía amarle para poder quedarse. A mi mujer y a mis hijos no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará, le perforará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. El servicio a Dios debe ser voluntario, debe ser por amor y debe ser para siempre. Es un privilegio poder servir al Señor. En Romanos capítulo 6, verso 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Somos siervos unos a otros por amor. Me gustó una frase. Dice: la libertad verdadera para amar produce dominio propio, servicio a los demás y obediencia a Dios. Todas tus relaciones van a disfrutar de armonía con la libertad cristiana. Cuando estoy dispuesto a amar a mi cónyuge, como se me manda en las Escrituras, no motivado por mis emociones, el hogar cristiano va a disfrutar de una estabilidad sin precedentes. Ahora sí, el cuarto y último resultado de vivir esta vida transformada en amor es que vamos a evitar hacer daño a otros. Verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esta es la otra cara de la moneda de no servirse en amor unos a otros. Si nos servimos por amor, obviamente no vamos a estar haciendo esto, de consumirnos, de mordernos, de maltratarnos, de hacernos daño, porque vamos a estar ocupados sirviéndonos. Ahora, si esta es la otra cara de la moneda, si no estamos ocupados sirviendo a nuestra esposa, si no estamos ocupados buscando el bien de nuestro esposo, si no estamos ocupados amándonos y sirviéndonos fruto de ese amor, lo que vamos a estar haciendo es estar haciéndonos daño unos a otros. Fíjense, verso 14, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Hay un pero ahí. O se aman y se sirven, o se soportan y se destruyen. Se dice que mi libertad termina donde comienza la del otro. Cuando yo no respeto esto,
de que mi esposa o mi esposo tiene sus derechos, tiene sus privilegios por ser mi cónyuge. Mi esposa tiene privilegios por ser mi cónyuge, porque nadie la ama a ella tanto como yo. No existe persona en el universo que la ame más que yo la amo a ella. Por ahí Josías, mi hijo, quiere competir en ese amor. Cuando yo le digo es mi esposa, él dice, no, es mi esposa. Pero él jamás podría amarla como yo la amo. Su padre no podría amarla como yo la amo. Sus hermanas, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, nadie podría amarla como yo la amo. Y a mí nadie puede ayudarme, completarme. Nadie puede satisfacerme. Nadie puede ocupar el lugar de mi esposa en mi vida. Soy un privilegiado. Si estás casado, si estás casada, sos un privilegiado. Porque tenés a alguien que te ama y te acompaña, como ninguna otra persona puede hacerlo. Tanto que se vuelve como una sola carne. Pero cuando no respeto a mi cónyuge, cuando no estoy sirviéndole, cuando no me estoy brindando para su bien, lo más probable es que voy a estar haciéndonos daños unos a otros. Pablo aconseja a los creyentes fuertes espiritualmente en Roma que eviten esta clase de conflictos. En Romanos capítulo 14, verso 1 al 3, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Eviten pelearse unos a otros. Ocúpense en servirse y no en andar buscando en qué se equivocó y qué no se equivocó. O yo lo haría diferente. Sabiendo que en el Señor, Pablo aclara en el verso 14, nada es inmundo en sí mismo. Dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si tu esposa no quiere ir a un lugar, si tu esposa no quiere hacer algo con vos, no podés obligarla a los gritos. Si tu esposo te dice: mi amor, creo que esa persona no es una buena amistad para vos. Mi amor, creo que esto no sería bueno que lo hagamos. Escúchalo. Recordá que no hay nadie que te ame más en este mundo que ese hombre. Escúchala. Recordá que no amás a nadie más que a ella en este mundo. No se trata de que si tengo razón o no, sino de una conciencia individual. En el verso 5 de Romanos 14 lo dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es una cuestión de conciencia individual. Si la amás, la vas a respetar. Si lo amás, le vas a obedecer. Un creyente nunca debe ir en contra de su conciencia, aun si es inmaduro. Y ni debe ser criticado por eso, ni debe criticar a otros si se sienten libres de comer los alimentos que deseen. En todo caso, Romanos 14:15 nos dice que si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En el matrimonio no se trata de ver quién tiene razón y quién se equivocó. No se trata de yo te gané en esta vez. No se trata, mujeres, de esperar para decirle te lo dije. Porque cuando uno de los dos pierde en el matrimonio, los dos pierden. Y cuando uno de los dos tiene una victoria en su matrimonio, los dos ganan. Él ha hecho de los dos uno solo.
Entonces hemos visto que cada uno de nosotros podemos vivir esta nueva vida en Cristo, esta vida transformada en amor unos con otros, principalmente en nuestro matrimonio. A la luz de estos cuatro resultados, que encontramos en el pasaje. Si vivimos en amor, eso va a demandar que nos oponemos a la carne. Ya no vamos a estar guiados por mis sentimientos o mis emociones, sino por la verdad de Dios. Si vivimos en amor, vamos a buscar servir principalmente a nuestro cónyuge, pero también a todos los que están a nuestro alrededor. Si vivimos en amor, vamos a buscar cumplir la ley de Dios. Y todo se resume en amar a nuestro prójimo y en amarle a Él. Si vivimos en amor, vamos a evitar hacerle daño, principalmente a nuestro cónyuge, pero también a los demás. Todo esto necesita hacerse por amor. Te animo a que disfrutes de tu cónyuge. Se viene el día de los enamorados. En algunos que ya se vienen preparando desde hace tiempo, ya tienen un lugar donde van a ir, saben con quién van a dejar los niños y van a pasar una linda velada, sea tarde, mañana o noche. Otros que por ahí los agarra de improviso, hay heladerías baratas, Grido, me tienen que pagar por la publicidad, o simplemente salir a caminar. Si vivís acá en Bellavista, podés pasear por el caminador, es gratuito. Pero que pases tiempo con ella. Esposa, si tus hijos son jóvenes, que los abandones. Eso es lo que dije, que los abandones por una hora para estar con tu esposo. Hay abuelos que los quieren cuidar. Hay amigos que están dispuestos a hacerlo. Si no, habla conmigo, por ahí puedo quedármelo. En la mañana. Solo en la mañana. Ese es mi turno. Pero que pasen tiempo juntos. Decidan hacerlo. El amor no es algo romántico. El amor se cultiva. El amor se nutre. El amor se decide. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo juntos en esta mañana. Y, Señor, necesitamos de ti para cumplir con estas demandas del amor. Y, Señor, necesitamos de ti para cumplir con estas demandas, principalmente en nuestro matrimonio. Padre, que podamos determinar que en nuestro matrimonio vamos a oponernos a la carne. Que la furia no va a tomar lugar en nuestras discusiones. Que el enojo no va a vencer en nuestros desacuerdos. Sino que vamos a buscar amarnos y cuidarnos. Padre, que podamos servirnos unos a otros. Que podamos buscar el bien de nuestra esposa, que podamos buscar el bien de nuestro esposo. Padre, que podamos cumplir con tu ley, amando a nuestro prójimo, amando a nuestro cónyuge. Y, Señor, sabemos de que si hacemos esto, si nos oponemos a la carne para que no tenga victoria en nuestras vidas, si nos decidimos a servirnos unos a otros y si determinamos que vamos a amarnos, sabemos de que vamos a evitar hacernos daño. Señor, si hemos estado haciéndonos daño en nuestro matrimonio,
que nos des la humildad necesaria para acercarnos y pedir perdón. Señor, no hay duda de que vamos a ser perdonados, porque del otro lado está la persona que más nos ama en este mundo. Danos, Señor, humildad. Danos, Señor, el coraje para tomar ese primer paso. Si hemos hecho daño a nuestra esposa, si hemos ofendido a nuestro esposo, porque deseamos amar, no como el mundo ama, sino como tú esperas que nosotros nos amemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.